Bienvenidos a esta nueva cápsula económica, la primera del año 2024, en la que haremos un repaso de los eventos económicos más importantes en el último mes. Como es tradicional, vamos a iniciar con las noticias económicas internacionales y los principales eventos en esta materia. Posteriormente pasaremos a los resultados del PMI y algunas otras variables económicas domésticas. Bien, hace pocos días el Banco Mundial hizo la publicación de sus proyecciones de crecimiento económico global para el cierre del 2023 y el 2024. Ustedes pueden observar en este cuadro esas proyecciones que, como hemos señalado anteriormente, sugieren que la economía mundial va a moderar ligeramente su crecimiento en 2024. Lo importante a destacar acá es que tanto en 2023 como en 2024 el crecimiento económico en el mundo es más bajo que el que hemos tenido en los últimos 25 años en promedio. Y la razón para esta situación está relacionada estrechamente con los fenómenos del COVID. Recordemos que en 2020, 2021 y 2022 los países, para enfrentar la emergencia, tuvieron que aumentar sus niveles de gasto público, aumentar su endeudamiento y, por lo tanto, la capacidad que tienen los países en el mundo para utilizar la política fiscal con fines expansionistas es mucho más reducida. Adicionalmente, hay que recordar que el incremento en la inflación que se observó en los últimos años por efecto también relacionado con la pandemia en términos de presiones de costos y en algunos casos de excesos de demanda, implicó un aumento en las tasas de interés en las principales economías desarrolladas y las economías emergentes, de tal manera que el mundo está creciendo menos. Bien, pasamos a analizar otro de los temas que está claramente sobre la coyuntura que estamos viviendo, que es el PMI a nivel global. Aquí los resultados del cierre del año 2023 no son nada malos. De hecho, tenemos una sorpresa positiva en términos del comportamiento del sector de servicios a nivel mundial. Ustedes pueden observar la línea azul tiene un pequeño incremento en el mes de diciembre. Observamos efectivamente un estancamiento en términos de crecimiento de la producción industrial a nivel global, pero en el caso de los servicios notamos una pequeña aceleración. Y esta es realmente una buena noticia, sugiere que probablemente el sector de servicios tendrá un buen comportamiento en los primeros meses de este nuevo año. Muy bien. Ya nos habíamos referido a por qué el mundo está creciendo menos en 2023 y 2024 frente al promedio de los últimos 25 años. Aquí hay la expresión de otro de esos elementos que está muy relacionado con los que mencionamos. Y es que efectivamente la inversión en el mundo no ha tenido un buen comportamiento en los últimos meses. Ustedes observan acá el balance de respuestas de los empresarios alrededor de todo el mundo que están aumentando la inversión, menos el porcentaje de empresarios que manifiesta estar reduciendo la inversión. Y ustedes observan el promedio histórico es la línea punteada, los datos efectivos que estamos observando son la línea color gris. Claramente el mundo está invirtiendo menos. Está invirtiendo menos porque las tasas de interés en el mundo siguen siendo altas y aunque estamos previendo que para el 2024 se reduzcan en la mayor parte del mundo, de todos modos el efecto de la política monetaria tarda algunos meses en sentirse sobre la actividad económica. Las tasas de interés han venido bajando en algunos países emergentes, pero el ciclo a la baja en países desarrollados todavía está por verse.
de tal manera que tenemos un rezago de los efectos de esa política monetaria en términos de mayor crecimiento de la demanda y en particular de la demanda por bienes de inversión. Este es otro de los elementos entonces que explica por qué el mundo está creciendo un poco menos en los últimos meses. Bien, sin duda uno de los elementos que claramente marca una diferencia en este 2024 frente al inicio del 2022 y el 2023 está relacionado con las menores presiones inflacionarias a nivel global. Aquí la línea color azul muestra el comportamiento de los precios de los insumos, la línea color rojo el comportamiento de los precios de los productos, y ustedes pueden observar cómo por efecto del COVID tuvimos grandes aceleraciones en los precios en el mundo que por fortuna han venido revirtiéndose en los últimos meses. Hay que destacar, sin embargo, que este componente del PMI sugiere una pequeña aceleración tanto en precios de productos como en precios de insumos en los últimos meses, sin que realmente esto sea realmente ni una tendencia que observemos a lo largo de todo el año, ni en términos de magnitud consideramos que sea realmente un factor relevante. El mundo tendrá como uno de los elementos positivos para este año una menor presión en términos de crecimiento en los precios. Y finalmente, otro de los elementos que ya mencionamos, pero que sin duda va a marcar el comportamiento en el mundo, tiene que ver con las reducciones de tasas de interés. Aquí les traigo en este gráfico el comportamiento esperado de la tasa de intervención de la Fed en los Estados Unidos para diciembre del 2024. La línea color o las barras color gris que estamos observando corresponden a las cifras que teníamos el 1 de diciembre del 2023. Las barras color rojo que tenemos ahora son las últimas cifras disponibles esta semana. Sugieren que la probabilidad de tener reducciones más allá de 50 puntos básicos, es decir, de 0.5 puntos porcentuales en la economía de los Estados Unidos, ha venido creciendo en las últimas semanas, a tal punto que la probabilidad mayoritaria en este momento, con un 9.57%, es que la Fed logre reducir sus tasas a niveles entre el 4.25 y el 4.5%. Como les digo, esto seguramente va a ocurrir, pero tendrá un efecto rezagado en términos de permitir que la actividad económica en el mundo y en los Estados Unidos tome una fase claramente de reactivación. Bien, pasemos al PMI manufacturero para Colombia con los datos que se observaron en el mes de diciembre. Y aquí las noticias fueron bastante positivas. Recordemos que en el tercer trimestre del año pasado, el segundo sector con peor comportamiento en la economía colombiana fue el sector manufacturero. Bueno, el PMI mostraba efectivamente datos por debajo de 50, lo que significaba contracción. Pero los datos del mes de diciembre fueron bastante positivos. El dato está a un nivel de 52, por encima del umbral de los 50 puntos, con lo cual podemos decir que la economía colombiana, en lo que a actividad manufacturera se refiere, terminó con un dato de crecimiento que marca un contraste frente a los meses anteriores. Por eso, en Davivienda hemos pensado que el crecimiento de la economía colombiana en el año 2023 fue de alrededor del 1.1%, frente a estimaciones que han estado alrededor del 0.9% o incluso del 1%. De los principales componentes que constituyen el PMI, que son pedidos, producción y empleo, observamos mejoras y crecimientos en esos tres indicadores en el mes de diciembre, siendo bastante notorio el comportamiento de los pedidos, que tuvo un aumento de 4 puntos en el mes de diciembre. Bien, quisiera referirme ahora a dos puntos importantes en términos del desarrollo de la economía colombiana en el último mes, que se refieren al tema de la inflación y
en segundo lugar, al tema de la tasa de cambio. Ustedes en este gráfico observan la dinámica de la inflación en nuestro país. La línea color rojo corresponde a la inflación total, la línea color azul corresponde a la inflación sin alimentos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en el mes de diciembre? Bueno, la inflación anual en Colombia llegó al 9.28%, es una cifra baja frente a lo que el mercado y los analistas estábamos esperando. Es una buena noticia, pero fíjense ustedes algo que es bastante notorio. La inflación sin alimentos tuvo una reducción muchísimo más moderada, mucho más modesta que la inflación total. ¿Eso qué significa? Que realmente la inflación de alimentos fue la que explicó esa importante reducción de la inflación en el mes de diciembre. Estamos muy pendientes del comportamiento de los precios de los alimentos en el mes de enero, debido a que estas altas temperaturas que hemos vivido en los últimos días pueden ser sinónimo efectivamente de escasez de lluvias que puede estar afectando los precios de los alimentos en lo corrido del mes de enero. De todos modos, debemos señalar que es un logro importante haber alcanzado un nivel de inflación más bajo, lo cual contribuirá a retomar una senda de descensos en la inflación en los próximos meses, en la medida en que muchos de los bienes y servicios que atan su comportamiento a la inflación del año pasado, pues van a registrar incrementos más moderados en este año. Por otra parte, quería referirme al tema del desempleo. Y aquí es muy importante algo que mencionó el Banco de la República en su rueda de prensa de finales del año pasado y que otros analistas, incluyendo Fedesarrollo, han venido señalando de cómo interpretar las cifras de tasa de desempleo en nuestro país. El DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, suele publicar cifras brutas en términos de la tasa de desempleo, es decir, cifras que no corrigen por efectos estacionales. Ustedes observan en este gráfico la línea color mostaza corresponde a esas tasas de desempleo. Bueno, el gran problema que tienen estas cifras es que la tasa de desempleo es una de las variables con mayor estacionalidad en la economía y en general en cualquier economía, no solamente la economía colombiana. La tasa de desempleo en Colombia tiende a bajar en los meses de octubre, noviembre, diciembre y tiende a subir en los meses de enero y febrero, en la medida que mucho de ese trabajo temporal que se crea con motivo de la temporada de diciembre, las ventas que se hacen en Navidad, pues esos empleos muchos se pierden en el mes de enero. Por eso lo más conveniente es trabajar con cifras desestacionalizadas. Y aquí hago un llamado muy respetuoso al DANE para que adopte la costumbre de trabajar con cifras desestacionalizadas en materia de desempleo, tal como ocurre en países como la Unión Europea y los Estados Unidos. Cuando uno analiza las cifras de desempleo en Colombia con cifras desestacionalizadas que corresponden a la línea roja que estamos viendo acá, estamos observando que la tasa de desempleo ha venido aumentando en los últimos meses. Y esto pues obviamente está relacionado, entre otros factores, pero tal vez el más importante, con el tema de la política monetaria que ha sido aplicada por el Banco de la República y la desaceleración de la economía colombiana que vimos en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre del 2023. Por último, quisiera hablarles a ustedes sobre el tema de la tasa de cambio. Una de las variables que produjo mayor sorpresa al cierre del año anterior tiene que ver precisamente con esta variable. El 30 de diciembre, que fue el último día hábil, la tasa de cambio en nuestro país llegó a los 3.822 pesos, registrando una reducción superior a los 100 pesos frente a los datos que habíamos visto apenas 7 días antes. Aquí lo que quiero mostrar es que si bien la tasa de cierre del año fueron esos 3.822, tanto las cifras correspondientes a esta variable en días anteriores como las cifras que tenemos para los primeros días de
enero del 2024 sugieren que lo observado en el último día del año, realmente en los 2 últimos días del año, fue un fenómeno muy particular, fue una reducción temporal en la tasa de cambio, que vamos a tratar de explicar ahora a qué se debe y por qué motivos puede llegar a suceder un fenómeno de esta naturaleza. Bien, en este cuadro traigo algunas estadísticas sobre el comportamiento del mercado cambiario. Lo primero es que tengo en la primera columna el número de negociaciones por día en promedio para el año completo, y en la segunda columna las tengo para el periodo del 24 al 30 de diciembre de cada año. Fíjense ustedes que en términos de negociaciones diarias, los días que van desde el 24 hasta el 30 de diciembre son en general días de baja negociación. En el año 2023, las negociaciones de estos días en promedio fueron apenas el 58% de las negociaciones promedio por día que se observaron el año anterior. Y esto es apenas lógico, muchos de los colombianos salen de vacaciones en esos días y por lo tanto el nivel de negociación es bastante bajo. Lo mismo ocurre con el monto negociado. Los montos negociados en la última semana del año son bastante bajos en comparación con los promedios de negociación promedio del año. Entonces, ¿qué es lo que observamos? En realidad, hubo muy baja actividad en términos del mercado cambiario. Sin embargo, hubo algunas monetizaciones de recursos del exterior que se vendieron en el mercado, montos relativamente considerables que hicieron que transitoriamente la tasa de cambio bajara. Pero esto realmente no corresponde con ningún fundamental de mercado, ningún elemento esencial del mercado, corresponde a un fenómeno que se observa usualmente en las últimas semanas de cada año, donde hay pocas transacciones, donde los montos negociados son bajos y donde podemos tener volatilidad de la tasa de cambio, en algunos años hacia arriba y en este caso, como sucedió en 2023, en la tasa de cambio hacia abajo. Los niveles de 3.920, 3.930 pesos que ya observamos en los primeros días del mes de enero son niveles mucho más consistentes con lo que habíamos venido observando a lo largo del mes de diciembre. Bien, con esto terminamos nuestra presentación sobre los resultados del PMI para el mes de diciembre del 2023. Agradezco mucho su atención y los invito a estar próximamente con nosotros en otra cápsula económica. Muchas gracias.